de refrigeración importante. ¿Por qué? Porque no solo va a afectar lo que sería la operatividad de la máquina, sino también la vida útil de la máquina, ¿no es cierto? Ya lo hemos dicho. Entonces es importante que nosotros tengamos el cuidado correspondiente a hacer inspección de nuestros sistemas. Miren la cantidad de equipitos que vamos a usar, no vamos a usar, en comparación con la base. Como se ha dicho en los demás sistemas, señores, la comprobación siempre tiene que ir de lo más simple a lo más complejo. A lo más complejo, sí. De lo más simple a lo más complejo. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Obviamente va a ser ¿qué cosa? Verificar el nivel de líquido refrigerante. ¿Sí? Rápidamente voy al negocio del compensador, visualizo que está en el nivel correspondiente. Sí, no. Si no está, me preocupo. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por dónde está jugando el líquido refrigerante? Entonces, si el nivel está por debajo del especificado, debo verificar que no haya fugas, descartar fugas. Recuerden que estas fugas pueden ser externas o pueden ser internas, ¿cierto? Igual que en lubricación. Si la fuga es externa, pues lo voy a poder descartar con una inspección visual. ¿Sí? Observando derrames o manchas. Lo mismo. Manchas, profe. El líquido refrigerante tiene manchas, sí, porque tú sabes que el líquido refrigerante viene de diferentes colores, ¿sí? Y acá tiene color rojito, hay color verdecito, hay color medio azulino, etc., ¿no? Entonces hay diferentes coloraciones de líquido refrigerante que nos va a permitir, o que va a generar manchas, si se está produciendo alguna fuga. Manchas que van a poder ser detectadas visualmente por nosotros. Entonces, en lo que respecta a fuga externa, tenemos igual que en lubricación, derrames o manchas. En el caso de fugas internas, tenemos una circunstancia parecida que en el anterior caso, que en lubricación. El líquido refrigerante puede fugar hacia el cilindro. O puede fugar, hablamos internamente, hacia el sistema de lubricación. Es lo inverso que lubricación. Si el líquido refrigerante fuga hacia el cilindro, lo puede hacer por rajador y culata, por camisa, por empaque soplado. Fuga el líquido refrigerante y se mete al cilindro. ¿Qué pasa si eso sucede? ¿Cómo voy a yo notar eso? En el humo, en los gases de escape. ¿Qué color de humo va a salir por los gases de escape? Blanco. Humo blanco. Ahora, eso con respecto al agua que alcanza temperatura suficiente para evaporarse. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa con el líquido que cuando a la salida del tubo se condensa? Pasa de estado gaseoso a estado líquido otra vez. Entonces por el escape yo voy a ver que se bote agua. Porque consideren ustedes, señores, que el agua va a ingresar permanentemente al cilindro, no solamente cuando haya combustión. Entonces, cuando hay combustión, el agua que está ingresando en el momento en el que se produce la combustión sale como vapor, humo blanco. Pero el agua que está ingresando durante el tiempo de escape va a salir en estado líquido. ¿Sí? Entonces voy a ver gotas de agua por el escape. ¿De acuerdo? Entonces esas dos circunstancias te van a dar a entender a ti que se está produciendo una fuga de líquido refrigerante y esa fuga se está dando hacia el sí. Ahora, si se da hacia el sistema de lubricación, la situación es la misma, sustancia lechosa. Ambos sistemas se van a comprometer uno al otro. Una sustancia lechosa. El nivel de aceite va a subir y se va a convertir en una sustancia lechosa. Y en el sistema de refrigeración va a disminuir críticamente el nivel. Ahora, cuando apagas el motor, se genera la contrapresión, el vacío, y parte de ese fluido otra vez se mete al radiador. Entonces, la sustancia lechosa se encuentra en ambos lados. En el aceite, en el cárter y en el radiador también. ¿Ya? Entonces, eso con respecto a lo que es fugas. Ahora bien, escuchen una cosa. El sistema de lubricación, me preguntaban sus compañeros en la mañana, ¿cómo puedo yo verificar que haya fuga interna con algún instrumento? Lastimosamente en lubricación no hay, porque es un circuito abierto. Si bien es cierto hay presión, pero es con continuo, entonces que se genere una fuga en algún punto no va a ser fácil de detectar con el manómetro al medir presión. Porque la fuga puede ser incipiente, entonces no va a afectar mucho. Entonces, no va a ser determinante el comportamiento del manómetro para yo saber si hay o no fuga de aceite internamente en el sistema. ¿Entiendes? Entonces no hay forma. No hay forma más que la que hemos analizado y hemos visto la semana pasada. En refrigeración la cosa es distinta. En refrigeración estamos frente a un circuito, un sistema presurizado. Y acuérdate que el que se encarga de presurizar el sistema, ¿quién es? La tapa de presión del radiador. Muy bien. Entonces, al ser un circuito presurizado, ahí sí yo puedo meterle presión y ver cómo se comporta la presión. Porque si yo entiendo que si es presurizado, tiene que mantener una presión interna, ¿cierto? Entonces, ahí sí puedo hacer. Entonces, si yo tengo mis sospechas de que el sistema tiene fuga interna, sospecho, hago la prueba de presurización del sistema. Siguiente prueba, la prueba de presurización del sistema. Y para eso voy a usar el equipo de prueba de presurización del sistema. Y tenemos en el mercado, jóvenes, varios modelos de equipitos con los que yo puedo hacer presurización en el sistema.
Por ejemplo, yo tengo acá esta maletita Hassett, marca alemana, que tiene su bombita para presurizar el sistema. Este equipito es solamente para presurizar sistema de refrigeración en general o presurizar radiador. No cuenta con los adaptadores para usarlos para hacer pruebas de etapa. Por eso tenemos otro equipo. Ahora vamos a ver. Entonces, tú tienes la bombita, esta es una bombita de presión. Solo bomba de presión. ¿Sí? Y tú tienes con su manómetro. ¿Cuánto de presión le voy a cargar al sistema, profe? Seguramente algunos se pueden estar preguntando. La que registra. La que registra en la misma capa. Date cuenta que en la misma capa viene registrado qué presión se abre. Presión máxima a la que el sistema debe trabajar. Por ejemplo, acá dice 0.9 bar o 88 kilopascales. Es la presión de este. Acá te lo dice en otra unidad de medida, ¿no? 13 PSI o 0.9 bar. Entonces, acá te dice 10 PSI. Tienes datos de presión. Ahora bien, como este equipo es específico para esa prueba, mira, miren el número. Ya te viene escala verde, una zona de escala roja, pero con una franja blanca y luego roja. Normalmente para presurizar el sistema tú trabajas en escala verde. Pero tienes tus sospechas y que de repente a un poquito más de presión empieza a manifestarse fuga, le subes un poquito en la zonita que está de rojo blanco. Ahí. Pero no más, porque si no puede ser que las mangueras se salgan. Recuerda que todas las mangueras del sistema de refrigeración van como abrazaderas, ¿no? Tú no metes demasiada presión, la abrazadera va a ceder, la manguera, o se va a reventar la manguera, que sería lo peor también. O puedes dañar algún otro componente del sistema de refrigeración. ¿Ya? Entonces la presión tiene que ser regular. No vas a meterle demasiada presión. Tú cargas la presión, tienes el adaptador para los radiadores grandes, colocas el adaptador con su conector rápido y listo. Ya está puesto, bombeas. Como lo vayas bombeando, la presión va a ir subiendo. Ya tenía que estar la presión cargada ahí. La presión, señores, debe mantenerse. Porque ya tú sabes que este es un circuito presurizado. Tú cargas, digamos, 15 PSI. Llega a 15, listo, lo dejas ahí. La aguja tiene que mantenerse fija. Si la aguja empieza a caer, ¿qué significa? Hay fuga. Inmediatamente, como esta prueba la estoy haciendo yo con mi equipo de cooperación, porque está trabajando la máquina, está con líquido refrigerante. Entonces, inmediatamente debe proceder a revisar por dónde, si es que la fuga es externa, se va a manifestar, ¿cierto? Ahí mira, ahí está goteando, ya mires por esta base, ya mires por el radiador, ya mires por la bomba de agua. Se va a manifestar la fuga, si es que es externa. Si es que es interna, no se manifiesta. Pero ya sabemos que la hay, porque me la está indicando un manual. Ahora, así como te dije en lubricación, lo mismo tienes que hacer en refrigeración. Tú no vas a mandarte a desarmar el motor, sabiendo ya que la fuga que se está produciendo es interna. Tú no vas a mandarte a desarmar el motor si no has detectado por dónde específicamente se está dando la fuga. No puedes hacer eso. Y una forma de ubicar rápidamente el punto exacto por donde se está produciendo la fuga, jóvenes, es como les comenté, sacando el cárter. Tú desmontas el cárter, y al desmontar el cárter tú tienes la visión interna del motor. Y vas a poder apreciar por dónde se está produciendo la gotera. ¿Sí? Entonces al toque, ya, mira, por acá es por este tapón, por esta unión, por este par. Por ahí está jugando internamente el líquido refrigerante y se está metiendo al sistema de lubricación. Porque si la fuga es hacia el cilindro, sabemos que no estamos dando por el escape. Y eso lo vamos a poder detectar con facilidad, ¿no? Muy bien. Entonces, date cuenta que es importantísima esta pruebita para descartar fugas internas y externas. Luego, por supuesto, de hecho esta pruebita, tenemos pues que proceder a hacer la inspección de cada uno de los componentes que conforman el sistema. Empezamos pues con el depósito compensador. Inspección de todos los elementos del sistema de refrigeración. Voy a empezar con el depósito de compensación, depósito compensador o de expansión, que también se llama. ¿Qué le voy a hacer a ese depósito? Una inspección visual. Pues ahí vas a hacer inspección visual en los depósitos. Vas a verificar que no tenga presencia de corrosión, oxidación, daño mecánico. Vas a someterlo a una limpieza, porque a veces aparentemente no tiene fuga. ¿Por qué? Porque es como un costronzazo de sarro ahí adentro que no te deja ver la fuga. En lo que tú limpias, sacas todo ese sarro, empieza a gotear. Hay que reparar o cambiar ese depósito. ¿Ya? Limpieza y verificación de que esté hermético, que no tenga fugas. En varias marcas, los fabricantes instalan depósitos compensadores o de expansión de plástico. Estos tienen obviamente su periodo de vida determinado, no son eternos. Tienen su tiempo de vida útil.
¿ya? Y uno de sus deterioros, como es plástico, es que se va poniendo cada vez más opaco y te dificulta la visibilidad para poder determinar cuánto es su nivel, ¿no? En qué nivel estás, si falta o no líquido refrigerante. Y se vuelve, también se quema, con la temperatura del motor se quema y se vuelve muy quebradizo, muy frágil. ¿Sí? Ya pierde su consistencia el plástico, ¿no? Y se puede romper. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí en ese caso? Cambiar el depósito. No puedes arriesgarte que se produzca una fuga a través del depósito. ¿Ya? Todo eso lo ves en la inspección visual. Siguiente componente, siguiendo un cierto orden, lo vimos en teoría, vendría la tapa de presión de radiador, ¿cierto? La tapa de presión de radiador. ¿Qué le vas a hacer a la tapa? Una inspección visual. Y acá hay un detalle, angelitos. Si tú le haces una inspección visual a una tapa de presión y este no supera la inspección visual, ya no haría necesario hacer ninguna otra prueba. No tendrías por qué hacer más pruebas. Si tú evalúas la tapa y ves que la tapa está como esta, mira, toda tira así, ¿vas a seguir usándola? ¿Qué vas a pedir? No hace falta probar, está mala. Pero si tú encuentras una tapa, como esa que está en condiciones, ¿no? Buenas condiciones, sus gomas de la base que asienta con el cuello de llenado del radiador, la goma de la válvula de presión, que es esta, mira, la valvulita de depresión trabaja bien con sus resortitos. Si tú ves que todo eso está ok, ¿qué haces? Tú dices, ya puedes seguir trabajando, pero tengo que probar. ¿Probar qué? Sus válvulas. Recuerda que esta tapa tiene válvulas. Tiene la válvula de presión, que estoy accionando ahorita, esta, y tiene la de depresión, que es esta. Entonces yo la voy a probar, y para eso me voy a valer de otra maletita, que es esta de cabeza, este equipito que es un equipo probador de tapas, pero que también es para presurizar el sistema. Mira, los adaptadores para presurizar el sistema y presurizar alrededor, con el adaptador con la tapa de alrededor, tapa chica, tapa grande, tiene una tapa pero hay el alto y el bajo, y tiene el adaptador para usarlo también como probador de tapa de presión. Este es el accesorio que nos falta acá, no tiene, este solamente es para presurizar. Este es para presurizar y para probar tapas. ¿Ya? Entonces yo necesito, tapa grande, tengo este. Coloco la tapa, coloco el adaptador de la camioneta, muy bonito, y con la ayuda de una bombita que ya ustedes conocen, ¿no es cierto? Ustedes conocen la bombita. Con la ayuda de nuestra bomba de presión o de vacío, pues usamos esta bombita, porque es para presión y para vacío. Instalo la manguera, y ustedes la colocan como corresponde, colocamos la manguerita. Colocamos manguera, aseguramos. ¿Ya? Los cables de cuchillo. Aquí. Estamos. Acá. Entonces, listo. Selección de usar. Ya hemos usado esta bomba. Quiero probar nueva presión, selección de presión. ¿Y? Esta presión. Eso va a ir cargando la presión. Y yo sé que a la presión que está regulada, indicada en la tapa, debe abrirse. ¿Y cómo va a ser el comportamiento del manómetro? Cuando la tapa se abra. Fíjense bien, cuando empieces a cargar presión, la luz va a ir subiendo. Va a ir subiendo de a poquito, va a ir subiendo. Va a llegar un punto en el cual tú vas a ver qué es esto. No sabe más que se cae un poquito. No se cae, se cae. ¿Por qué? Porque la presión hace que la banda se abra. A bien la banda se abre, la presión cae, la aguja cae un poquito. Pero como cae la presión, otra vez se cierra el toque. O sea, se abre rapidísimo y se cierra el toque. Entonces, tú en el momento que ves, ¿qué lo haces? Así. Eso va a ser. Y ese es ese valor, a qué presión está haciendo eso, para verificar si es que realmente que coincide con la que está registrada. Si no, simplemente esta tapa ya no sirve. Prueba de vacío, seleccionas vacío. Sí, seleccionas de vacío y ahora metes vacío. Bueno, pero no sube, no marca nada, es que no debe marcar.
Porque para eso está justamente la tapa de vacío. ¿Sí? La válvula de vacío, perdón, para no permitir que se genere vacío. ¿Cómo compruebo que está trabajando bien? Mira, acá tiene un huequito. Vas a ubicarlo, acá tiene un orificio. No sé si logran ver. Acá hay un huequito. Yo lo voy a ver cuando tenga la mano. Tú tapas el huequito y empieza a hundir. Y ahora sí carga. Entonces, eso me demuestra que sí está funcionando. Entonces, lo que quiero probar. A ver, suelto. Acá el vacío. Ahora sí voy a probar si mi válvula funciona. Carga fácil, cero, no carga. ¿Está bien? Si mi tapa supera esas dos pruebas, la prueba de presión y la prueba de depresión o vacío, pues esta tapa se puede colocar nuevamente y puede sin problemas seguir trabajando. ¿Cierto? Entonces, ya tengo cómo se hace la prueba del sistema de refrigeración con respecto a la tapa, ¿no? Tengo cómo trabaja la tapa. ¿Ahí estamos? Terminamos con la tapa de presión del radiador. ¿Qué instrumento usa el equipo probador de tapas? Radiador. ¿Qué onda, radiador? Inspección visual. Tengo que someter al radiador a una inspección visual. Luego de la inspección visual, ¿qué voy a hacer? Limpieza. Y en el radiador, señores, la limpieza es tanto externa como interna. Si es que así usted lo ve necesario. Si usted agarra y dice, ay, aquí, este radiador está muy sucio, saca la tapa del radiador y ves todo sucio, con sarro internamente, le hace falta una limpieza interna y externa, ¿no? Entonces, si usted determina que su radiador necesita de una limpieza, pues usted procederá a hacer la limpieza. La limpieza externa es la cual hicimos cuando limpiamos, ¿se acuerdan? Cuando hemos limpiado, o hemos prescrito la limpieza del filtro de aire, tiene que ser en sentido opuesto. Entonces tienes el radiador y te fijas, ¿no? ¿En qué sentido fluye el aire? Porque recuerda que hay ventiladores aspirantes y hay ventiladores impelentes. Entonces, ¿en qué sentido fluye el aire? No estás equivocado. Hecho eso, el aire fluye en este sentido, por aquí, entonces tengo que limpiarlo opuesto. Presión de aire, en ese caso no hay límite, como en el de filtro de aire, no hay límite, puedes meter hasta 100 P6 y esa es la limpieza. Pero siempre repito, en sentido opuesto. Metes la presión de aire, la limpieza la haces el tiempo que tú consideres necesario, ¿cierto? Y es limpia, cuando tú ves que esté bien, puedes recién ahí proceder a hacer la limpieza en el mismo sentido, ¿no? Puedes usar agua, con detergente u otro producto para hacer la limpieza también externa, para remover. A veces se acumulan lodo, sarro, mosquitos, un montón de objetos se acumulan y te tapan el radiador. Entonces a veces no es suficiente con el aire, nomás tú metes aire y el aire no te saca todo eso. Entonces, hay procedimientos. San Google nos lo puede dar. Hay un montón de procedimientos. Escoge el que más te guste o que para ti sea más efectivo. ¿Ya? Igualmente para la limpieza interna del radiador. Para hacer la limpieza interna del radiador, igual, sentido opuesto al flujo. Ahora, ¿qué fluido voy a hacer pasar internamente? Ahí, como les digo, hay varios métodos, varios procedimientos. Te indican que uses varios tipos de productos, químicos, soluciones, etc., que te tienen que hacer la limpieza interna del radiador sin afectar su estructura. Tú no puedes usar cualquier tipo de producto químico para hacer la limpieza. Recuerda que muchos paneles de radiador, así como los intercooler, son de aluminio, de aleaciones de aluminio, ellos no toleran cualquier tipo de compuesto químico, pueden deteriorarse. Hay que investigar bien eso. ¿Ya? Muy bien. Luego de la limpieza, viene por supuesto la presurización. ¿Cuáles son los mismos equipos? El Hassel o el otro también que te he mostrado. Para presurizar, pero ya no vas a procesar todo el sistema. Ahora vas a presurizar solamente el radiador. Y esto es importante, jóvenes, porque a veces para desmontar el radiador es toda una tarea. Toda una tarea. Es un chabón desmontar el radiador. Tú jamás pues, te vas a arriesgar, o sea, tú te vas a arriesgar a montar el radiador sin haberlo probado. ¿Qué tal si lo montas y está mal? Te has soplado media tarde, toda la tarde en montarlo. Ilógico, ¿no? Tú lo montas porque estás seguro de que tu radiador está bien. Lo montas con toda confianza. Por eso es que antes de instalarlo tienes que presurizar. ¿De acuerdo? Ahora recuerda que la inspección visual obviamente te va a dar luces también. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, aquí alrededor? Los compañeros no se han dado cuenta y se están dando los precios. Espero que ustedes lo hagan bien. ¿Qué tal si tú ves y el panal de alrededor, todas las aletas del panal están todas aplastadas, abolladas? ¿Eso estaría bien? No, nosotros sabemos ya que función cumplen esas aletas. No son al horno.
Son para incrementar superficie de contacto y para generar el famoso efecto Venn, muy bien Angelito. ¿Se dan cuenta? Entonces esas salitas tienen que estar bien. Si están todas gastadas, tengo que arreglarlas, pero bonito. Me hago una herramientita de algo así que no vaya a romperme los tubitos del alrededor, ¿no? Para poderlas enderezar, las salitas, acomodarlas. Porque sé la importancia que tiene. ¿Ah? Eso es dentro de la inspección visual que se le hace al padre. Mangueras y abrazaderas. Parece que por acá. Mangueras y abrazaderas. Mira por ejemplo esta manguera, ¿no? Tiene flexibilidad. ¿Sí? Ya está con un poquito de deterioro. No debería ser tan flexible. ¿Ya? Lo ideal. Muy dura. También puede ser todo el material. ¿Ya? Vean las que estén, que no estén todas deterioradas. Pero ¿dónde nos debemos preocupar más, chicos? Que no estén demasiado duras. Si están demasiado duras, puede ser que se hayan quemado. ¿Cómo quemado, profe? Se han quemado con el calor del motor. Cuando se queman, se resecan y se endurecen. Y al endurecerse se vuelven muy frágiles. Y como el radiador está sujeto al chasis, ¿no es cierto? Y el motor tiene sus soportes, todo eso genera vibraciones. Y eso puede ser que la manguera, como es frágil, se rompa. Esto no puedes tolerar. Lo mismo con el tema de abrazaderas. Al mínimo indicio de deterioro de abrazaderas que ustedes vean, cambien. No se arriesguen. Con experiencia les digo, he visto un montón de casos de la gente no cambia, se va a la máquina, al día siguiente se soltó la manguera por culpa de una abrazadera. ¿A quién le dicen, quién paga pato ahí? El mecánico, porque era su responsabilidad. ¿Ya? Bueno, entonces en lo que es mangueras, ni muy blandas, o sea, como esas son excelentes la flexibilidad, ¿no? Ni muy blandas, ni muy duras. Muy blandas también es malo, ¿por qué? Porque ante la fuerza de la succión que genera la bomba de agua, las mangueras se pueden chupar, ¿no? Pero pues tendría que haber, tendría que estar ya demasiado blandita, ¿no? Está perfecto. Está entre bueno y regular. ¿Ya? Eso con respecto a las mangueras y abrazaderas. ¿Qué más sigue? La inspección visual, ¿no? Luego viene el ventilador. Ahora recuerda que el ventilador puede ser mecánico o de accionamiento directo o puede ser automático. Eso es en lo que es en su forma de accionamiento. Pero hay también, ¿qué cosa? El material que está fabricado. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo ventiladores mecánicos, ¿no? Mecánico. Son de accionamiento directo. Prendo el motor, gira el ventilador. Los automáticos hemos visto ahí en el Mercedes, ¿se acuerdan? En el M4. El ventilador del Mercedes, el motor Mercedes, es un ventilador automático. Que si bien es cierto, el ventilador tú lo ves pegado a su polea, pero no está acoplado fijamente. Cuando calienta, recién se acopla. Eso son los automáticos. ¿Ya? Entonces, cuando es un ventilador mecánico, no hay mucho que revisar en el tema de accionamiento. Simplemente que las fajas estén bien, que las poleas estén bien. Punto, que no resbala. Y el ventilador, como dije, puede ser metálico o puede ser de plástico. Cuando es metálico, estos tienen un núcleo y tienen unos remaches que sujetan a las aspas. ¿Ya? Entonces, ¿yo qué tengo que verificar en este metálico? Que las aspas no vayan a estar sueltas, que sus remaches estén bien. ¿Ya? Y en el de plástico, ¿qué voy a revisar? Los de plástico tienen dos finales. O se queman y se ponen demasiado duros, con madurez se ponen frágiles, o al revés, se vuelven demasiado ya flexibles, pierden consistencia. Son dos tristes finales que puede tener el plástico del que se ha fabricado el ventilador. Tú tienes que ver, ¿no? Que tenga cierta flexibilidad, ¿sí? Que no le vaya a faltar un pedazo, y si ya tú lo ves que está reseco, porque claramente la coloración te lo va a decir, y que no tenga nada de flexibilidad, ese ventilador está muy frágil, se puede romper, está quemado. ¿Qué hay que hacer? Ahora también tienes que ver que no sea demasiado frágil, que sea demasiado flexible también. Con el calor mismo del motor hay algunos plásticos que ceden a eso y pierden consistencia. ¿Cuál es el problema de eso? Que cuando tú aceleras el motor, el ventilador se chupa. Una falla muy común en ventiladores de plástico. Que en el tiempo los ventiladores, tú aceleras el ventilador y el ventilador se chupa. Entonces, como se chupa, ya no te genera el caudal de aire que necesitas. Eso tienes que verificar. ¿Ya? En lo que son ventila, no. Eso es lo que estaba diciendo, es realmente una inspección bien. No te olvides que mangueras y abrazaderas, la inspección visual es para verificar que no tenga daño mecánico en la manguera, no me fugas, por supuesto, tampoco. Y en la verificación de daño mecánico me estoy refiriendo a que no tenga agrietamiento, que no tenga demasiado, que no sea demasiado dura, yo te dije, o también demasiado elástica ya. Es malo. Bomba de agua. ¿Qué verifico en la bomba de agua? Inspección visual. Siempre, ¿cómo va a hacer con inspección visual? En inspección visual, ¿qué voy a verificar? No hay fugas, no hay daño mecánico. Obviamente que la inspección visual no puede ser netamente externa, no voy a poder ver internamente la bomba, está puesta en el motor. Pero, ¿en qué me puedo ayudar o apoyar?
está manifestando ruidos X. ¿Sí? Y apago el motor y verifico si es que es posible que la bomba no vaya a tener juego ni axial ni... Si no tuviera, esa bomba tiene que desmontarse y repararse si es que se le puede reparar o... ¿De acuerdo? Ahora, como te comentaba en sesiones anteriores, va a depender mucho del fabricante con respecto a qué pruebas tú puedes hacer o debes hacer, porque así el fabricante lo prescribe. ¿Qué prueba puedo hacer, profe? Pues el fabricante te prescribe porque dos cosas, ¿te acuerdas que lo dije? Uno, te tiene que dar las facilidades para poder hacer la prueba y dos, te tiene que dar especificaciones. En el caso común y corriente, las comprobaciones serían estas. Pero hay algunos fabricantes que te piden algunas pruebas de presión. En el caso que te piden, dices, ¿sabes qué? Haz pruebas de presión. ¿Y cómo voy a hacer la prueba? Tómame la presión cerca a la bomba de agua y una presión lejos de la bomba de agua. Y las vamos a comparar. Yo te voy a indicar con mis especificaciones si la diferencia de presiones está dentro del rango que corresponde, con lo cual tú descartarías que la bomba está generando o no el caudal suficiente de agua. ¿Se entiende? Entonces tú te acercas al motor ahorita, te acercas por ahí, está la bomba, por ahí debe haber un tapón en el bloque. Tú sacas el tapón, colocas tu tap, sacas presión cerca a la bomba. Te vas a la parte última del motor, su motor en línea, ¿no? Al fondo, también va a tener un taponcito ahí en el bloque. Conecta con la refrigeración, ¿no? Con la lubricación. Sacas el taponcito, pones tu tap, sacas presión. Tienes esos dos valores. Lo comparas y ya tienes para saber si es que está bien o no el caudal que genera la bomba. En esos motores puedes hacer esa prueba, en otros no, porque no te dan las facilidades, te dan especificaciones. Pero puedo probar de otra manera, profe, sí. Sacas si sospechas, escúchame bien, si tú sospechas que la bomba no está generando el caudal suficiente, ¿qué haces? Sacas el termostato, tienes que darle el trabajo de hacer. Sacas el termostato, prendes. Cuando se tapa todo almacenado. Sin termostato, y haces, prendes. Sacas la tapa del radiador y te fijas. La circulación del perfil. Si el líquido circula normalmente, vas a ver que el caudal que se forma. Aceleras más fuerte el caudal, la bomba está trabajando. Pero si tú sacas la tapa y ves que el agua con las justas circula, aceleras el motor y el agua con las justas circula lentito, y estando sin termostato. ¿Qué significa? Que la bomba está. ¿Ya? Muy bien. Termostato. El termostato tú tienes primero que hacer una inspección visual. ¿Sí? Al termostato su inspección visual. Y al igual que la tapa, el termostato tiene, si no supera su inspección visual, el termostato, señores, ya no hace falta que hagas pruebas. ¿Ya? Lo cambia simplemente. Ahora, si tú consideras que el termostato está en buenas condiciones, visualmente, lo sometes a prueba de apertura. Ahora bien, fíjense en el termostato, jóvenes, en el mismo cuerpo del termostato está grabada una temperatura. Esa temperatura grabada en el termostato es temperatura de inicio de apertura. A esa temperatura comienza a abrirse el termostato. Y nos indica que se abre 10 grados después. ¿A cuánta temperatura se abre el termostato? 82. Si se abre a 82, ¿qué significa? Que a 92 tiene que estar abierto por completo. ¿Y cuánto se abre el termostato? Mira, acá está un termostato completamente abierto. Se abre en un promedio entre 10 a 12 milímetros. Más o menos. Acá es que lo han trabado, parece que le han metido fuego para abrirlo. Lo han malogrado, se quedó trabado estando abierto. Por eso lo tengo, que vean lo que pasa. Cuando se traba un termostato. Cuando se traba abierto, pues no hay problema. Tal es como que no estuviera. El tema es que se trabe estando cerrado. Ahí sí hay problema. ¿Ya? Entonces, si supera el termostato la prueba visual, mi inspección visual, pues lo someto a pruebas de apertura. Pero resulta que cuando el termostato se abre, señores, no se abre de golpe se cierra, ¿no? Como muy bien acabo de decirles, empieza a abrirse a los 92 grados, entonces empieza a abrirse poquito. Llega a los 82, perdón, ¿no? Llega a los 92, está abierto por completo. Ahora, baja un poquito la temperatura, ¿acaso se cierra de golpe? No, si baja la temperatura un poco, el termostato también se cierra un poquito. Entonces el termostato, jóvenes, va a estar en este plan. Que abre, que cierra, se abre un poquito más, se cierra por completo, se abre por completo, en este plan está el termostato. Entonces significa esto, jóvenes, que yo no solamente tengo que probarlo, abriendo y cerrando. Tengo que comprobar si su proceso de apertura es uniforme, si se abre normalmente, dentro de ese rango de 10 a 12 grados centígrados. ¿Se entiende? ¿Sí?
Es por eso que lo someto a la prueba de apertura trabajando con una curva de apertura. Voy a elaborar mi plano cartesiano, ojo, lo tienes que hacer, hacia arriba, milímetros de apertura, ¿cierto? 2, 4, 6, 8, 10, 12 milímetros de apertura, horizontal, grados centígrados de temperatura del termostato, 82, que es con el que comenzó tu termostato. Pero yo tengo un termostato 86, comienzo con 86, ¿no? 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, porque tiene tolerancia siempre más menos 2 grados. Esa es su tolerancia de grado. El cero en la apertura es la longitud que tiene el termostato cuando está cerrado. Ese es el cero. ¿Tú qué vas a agarrar? Para eso tienes acá, mira tu vernier. Mira qué instrumento usas para hacer la comprobación. Tu vernier, que es el termostato. Tú agarras tu termostato y lo vas a medir cuando está cerrado. Ahí hay una longitud. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Mira, conforme se va abriendo, mira. ¿Te fijas? Entonces esta longitud va a ir creciendo conforme se vaya abriendo. ¿Ya? Y eso es lo que tú vas a verificar. Entonces, ¿qué necesito para hacer las pruebas? Para hacer esta prueba y generar esta curva. Mi cocinita con mi ollita la voy a llenar con líquido, dentro del cual voy a sumergir mi termos. ¿Cómo voy a verificar la temperatura? Ah, necesito de mi pirómetro de inmersión. Entonces, saco mi pirómetro de inmersión. No voy a trabajar con termocupla, otras cosas. Guardo mi pirómetro. ¿Sí? Listo, conecto, ¿no? Eso de lado. Enciendo. Y registro temperatura, ojo, del líquido, no de la olla. Eso significa que no pegues al fondo. Tú lo pegas al fondo, ¿qué estás censando? La temperatura de la olla, del metal. Yo no quiero eso, yo quiero temperatura del agua. Entonces, cerca al fondo. Y vas censando la temperatura aquí. ¿De acuerdo? Ahora, mucho cuidado, no vas a quemarme el cable con la cocina. Entonces, tú has medido la longitud, acá ya pusimos, ¿no es cierto? 5630 es la longitud del termostato cerrado. Ese vendría a ser su cero. ¿Ah? Su cero. Bien, seguimos. Ya tengo cuánto es la temperatura de inicio de apertura, he medido con el vernier cuál es su longitud del termostato cuando está cerrado, ya tengo elaborado mi plano cartesiano. Prendo la cocina y empiezo a calentar. Cuando lleguemos a los 82 grados, estoy comprobando con mi pirómetro, ¿no? Tengo que sacar el termostato, ahí lo dejo a tu ingenio, si comienzas a agarrar pititas, no sé, el tema de cada uno. ¿Cómo vas a sacar el termostato? ¿No? 82 grados, ¿cómo lo sacas rápidamente y cómo lo mides al toque? Tiene que ser rápido. Si tú lo sacas y te demoras en medir, se va a enfriar, se va a cerrar el agua, te va a engañar. Tiene que ser rapidísimo, ¿verdad? Rapidísimo. Eso significa que tiene que ser uno que no se vuelva cometa, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Mira el ejemplo que les hice a tus compañeros y para ustedes también. Empezamos. Llegó a 82 grados y resulta que no se ha abierto. ¿Por qué? Porque al medir sigue con 5630. No se ha abierto. Punto cero. ¿Sí? Lo vuelvo a meter. Sigue calentando. Llego a 84 grados. Sigue igual. No se ha abierto. Sigue marcando punto cero. Lo vuelvo a meter. 86. En 86 ya no me marca 5630, me marca 5830. Te he puesto 30 para que no te me confundas, pero puede ser diferente, ¿no? ¿Ya? 5830. ¿Cuánto se ha abierto? 2 milímetros. Ya. 2 milímetros. ¿Viste? Tengo acá otro punto. Vuelvo a sumergirlo. A los 88 me sigue marcando 5830. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa? Que se ha mantenido ahí. Marco otro punto. Vuelvo a sumergirlo a los 90 me marca 60-30. Se ha abierto 4. ¿Ya? Punto aquí. Listo, sigo, meto. A los 92, se dispara 66, se abrió los 10 milímetros. ¿Yo puedo alegrarme? Sí, claro que puedes hablar así. Sí, me alegro porque sí se abre. Acabo de comprobar que el termostato sí se abre, pero no lo está haciendo bien. Porque en el momento en que yo genero mi curva, déjame roja, mi curva de apertura, resulta que es totalmente irregular. ¿Qué me demuestra esto? Que sí, el termostato sí se abre dentro del rango de los 10 milímetros, pero lo está haciendo en golpes, como en gradas.
¿Eso qué significa? Que ya está empezando a trabar, ya está fallando. Está empezando a fallar. ¿Qué voy a hacer? Sin miramiento, ¿dónde? Tapa de radiador, termostato, mangueras, abrazaderas, eso se cambia así, pero a rajatabla. ¿Por qué? Porque son componentes críticos y que no son caros. Entonces no hay excusa para que no lo cambies. Si tú no vas a decir, no cambié el termostato porque cuesta $50.000. No. El más caro, $80, $100. Entonces, imagínate no cambiar un componente que no es tan caro y generar un recalentamiento en el motor que te va a significar reparar el motor y que te cueste $20.000 por no gastar $100. ¿Estaría bien? Pues te das cuenta, tienes que priorizar. Igual que una manguera se rompa y te deje el motor sin agua y ese motor caliente porque el operador cabececuche no controla su temperatura en el tablero, lo recalentó el motor, lo malogró. ¿Cuánto va a costar reparar ese motor? Por no cambiar una manguera que cuesta un sencillo. Por no cambiar una abrazadera. ¿Cuánto cuesta una abrazadera? Y quiero que entiendas, ¿sabes? Cuando vayas a trabajar, tú tienes que cambiar las cosas que se deben cambiar. No le estás haciendo un favor al cliente, al dueño, no, lo estás perjudicando. A veces uno dice, no, es que ¿para qué no gastes? Es que es mi omisión. Pero no, que no lo estás favoreciendo. Haciéndolo ahorrar en cambiar una abrazadera, una manguera, no le estás beneficiando, lo estás perjudicando, porque si recalienta el motor, vas a tener que pagar reparación completa. ¿Lo has ayudado? No lo has ayudado, lo has perjudicado. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, angelitos, entonces miren la prueba del termostato. Si el termostato genera una curva uniforme de apertura, tú feliz. Haz bien la prueba, no sé que la prueba te engañe, sobre todo cuando saques el termostato y midas, tiene que ser rápido la medición. ¿Ya? Para que no te vaya a engañar, porque te engaña, pues ya, no, está mal el termostato, y el problema es que es medio mal. ¿Ya? Mucho cuidado. Bien, terminado con el termostato, pasamos por supuesto al fluido. Y en lo que es fluido, tenemos que tomar muestra de líquido refrigerante. Tú sabes ya que la muestra la puedes tomar con bomba de vacío o con el equipo de diálisis o de muestreo rápido. ¿Sí? ¿Qué tienes que tener como precaución? Evitar contaminar la muestra, ya lo sabes, evita contaminar la muestra. Esa muestra que ya tú tengas, que hayas obtenido, la tienes que etiquetar. Mira, los gobiernos han dicho así, ¿no es cierto? Haciendo mal el champusín, que no había tarjetas. Tienes que etiquetar las muestras. Recuerden que cuando etiquetas la muestra, como muy bien lo ha dicho su compañero que ha expuesto hace un rato, tienes que consignar todos los datos. Todos los datos. Y para eso te he puesto en el Canvas, ¿no es cierto?, las etiquetas con su ejemplo para llenar. Y todos los datos que estas deben consignar. ¿Ya? Entonces no puedes equivocarte, evita consignar datos errados. Muy bien, esa muestra se va al laboratorio, ¿cierto? Ya está. Pero por supuesto que sabemos que hay pruebas que se pueden hacer dentro del taller, ¿cierto? Igual que en lubricación. ¿Qué pruebas hago en el taller con respecto al líquido refrigerante? Inspección. ¿Qué inspección? Visual, tacto, olor. Igual que el aceite. Visual. Si el líquido refrigerante está contaminado con aceite, voy a darme cuenta, ¿sí o no? No. Cuando tú echas este aceite al agua, ¿cómo ves? Entonces, se nota claramente que está con aceite, ¿sí? Visualmente te puedes dar cuenta que eso, aparte que puede haber sedimentación, suciedad, etc., ¿no? Olor. Si está contaminado con combustible, va a haber olor, ¿sí? ¿Ya? Y tacto, ¿no? El líquido refrigerante debe tener cierto grado de viscosidad, ¿cierto? Porque el líquido refrigerante lubrica las partes del sistema de refrigeración, bomba de agua, termostato y demás componentes. ¿Ya? Entonces debe tener cierto grado de viscosidad, pero hay que ver que sea correcto, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a hacerlo? Agarra un líquido refrigerante nuevo, sin problemas, de un envase nuevo. Ah, así debe ser. Ah, ¿cómo debe oler? Ah, así debe oler. Ahora comparas. ¿Sí o no? Muy bien, y luego por supuesto la prueba con el famoso refractómetro. Instrumento que ustedes ya han utilizado cuando han hecho electricidad, ¿no es cierto? Para comprobar la densidad del líquido electrolítico, ¿cierto? Este es un densímetro. El nombre de refractómetro es por la forma, el principio que utiliza para hacer la comprobación de la densidad. Pero lo que te mide es densidad, no te olvides. Te mide densidad, ¿ya? Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. Tengamos en cuenta esto por lo siguiente. Que si nosotros vamos a comprobar aquí, tenemos que comprobar, ¿qué cosa, señores? Tenemos que comprobar que la densidad esté entre los rangos. ¿Por qué? Porque esa densidad, lo que nos va a indicar esa densidad es cuánto soporta el líquido refrigerante antes de llegar a congelarse. Y eso es una información valiosísima. ¿Ya?
una información valiosísima. ¿Por qué es importante? Porque si no, nosotros qué vamos a tener como consecuencia de que se congele y ¿qué pasa? Al congelarse nos destruye el motor. Entonces, como yo no quiero que eso pase, tengo que verificarlo. Me marca densidad, pero ¿qué? Lo que en realidad me estás marcando en el visor es grado centígrado. Y tú vas a darte cuenta, acá tienes 3 escalas. ¿Sí? Tienes la de líquido electrolítico, que es la batería, y tienes unas 2 escalas que son para lo que es el líquido refrigerante. Y tenemos 2 tipos, ¿te acuerdas? El etilenglicol y el propilenglicol. El etilenglicol es uno que el fabricante Caterpillar recomienda, por ejemplo, que es de coloración roja, el etilenglicol. Este etilenglicol, ¿cierto? Este etilenglicol, nosotros sabemos que es más tóxico, pero que da un grado de protección mayor. Y ya te lo expliqué, creo, que el fabricante, o sea, Caterpillar, te dice, usa etilenglicol, porque es más tóxico. Está bien, pero yo estoy indicando que uses ese porque protege mejor mi máquina ¿y qué cosa hace? Protege mejor mi máquina y yo te estoy prescribiendo que lo uses, pero siempre y cuando tú generes o lo deseches adecuadamente. ¿De acuerdo? Que tú lo deseches adecuadamente. ¿Cómo lo voy a desechar adecuadamente? En sus contenedores y que venga la empresa que está ya con permisos para disponer de residuos contaminados, se lleve. ¿Ya? Por eso que la escala que tú ves, la escala que tú vas a ver ahí en el retorno que lo uses, va a ir de 0 a menos. De 0 a menos. Menos 10, menos 15, menos 20. O sea, según la densidad que el refrigerante registre, pues nosotros vamos a determinar, o el instrumento te determina cuánto de temperatura bajo 0 puede soportar sin congelar. Señores, cuando trabajamos en lugares donde las condiciones son extremísimas, ¿qué hacemos? La inspección de la resistencia del refrigerante a congelarse es vital. Usar el refractómetro, vital, indispensable, lo debes tener siempre en el taller. Y lo verifica siempre. ¿Ya? Y si es posible a diario. Eso va a estar supeditado a las condiciones climatológicas. Si tú estás en temporada de helada, invierno, imagínate, ¿no? Temperaturas normalmente bajo 0 grados, todos los días, bajo 7, bajo 5, bajo 10 grados centígrados, bajo 0. Esto es vital, ¿sí? No te olvides, si el líquido refrigerante se congela, te revienta el motor. Así literal, lo revienta el motor. ¿No? Muy bien, entonces el uso del refractómetro es vital cuando estamos trabajando en zonas o en lugares donde las temperaturas son extremísimas. Por último, temperaturas. ¿Dónde yo voy a verificar temperatura? Antes y después del termostato. Ahora, tengo que entender cómo compruebo esto. Cuando ustedes prendan los motores, porque vamos a prenderlos para hacer esta prueba específicamente de temperaturas, ¿sí? Cuando tú prendas el motor, el motor está frío. Va a empezar a calentar y como tiene termostato, el termostato no deja que pase el líquido refrigerante al radiador. Entonces el líquido se concentra dentro del motor. ¿Sí? Y va a calentar. Entonces tú mides la temperatura antes del termostato, debe ir subiendo la temperatura. Después el termostato va a estar frío y va a ir subiendo, pero poquito a poquito. Pero más o menos ya cuando el motor esté alcanzando temperatura de servicio, las 2 temperaturas, antes y después del termostato van a empezar a estar diferentes, van a empezar a igualarse. ¿Eso qué me demuestra? Que el termostato se ha abierto. Está trabajando. Ya está pasando el líquido refrigerante al radiador. Otra forma de darte cuenta de ello es cogiendo la manguera. Con el cuidado de que no se quemar también, ¿no? Cogiendo la manguera que va del termostato al radiador, y empieza a calentarse la manguera, significa que ya está saliendo líquido. Y cuando ya sale por completo, es más caliente la manguera. Ya está saliendo todo el líquido hacia el radiador. ¿Ya? Y por supuesto, antes y después del radiador, es importante verificar temperaturas para saber pues, si realmente se está generando o produciendo el intercambio de calor. No se está produciendo. ¿Qué puede pasar? Que esté tapado el radiador, externo o internamente. Y tienes que verificar. ¿Ya? Si las temperaturas del radiador son iguales, no hay problema. No estaba viendo la sección de calor. Mira, el radiador puede estar limpio internamente, porque el líquido circula, pero no lo estás exponiendo a la corriente de aire.
Entonces no cede calor, igualito se va. ¿Qué pasó? Que el radiador está sucio, pero está sucio externamente. ¿No? Cuando está sucio internamente, limita, ¿no? Restringe la circulación de líquido. ¿Cómo te das cuenta de eso? Que la tapa de presión del radiador se abre de cada rato. Acelera la función, que carga la presión y el radiador no deja pasar, porque está tapado, ¡plum! La tapa de presión se abre, descargando el líquido hacia el depósito compensador. No te das cuenta, el radiador está tapado, está sucio internamente. ¿Qué tengo que hacer? Si es posible limpiarlo, se le limpia. Y si no, se le tiene que cambiar. Bueno. Saludos cordiales. En esta oportunidad, mi persona, yo y mi grupo vamos a explicar las pruebas, la verificación y la inspección del sistema de refrigeración de este motor que es de la marca Detroit. Mi nombre es Max Yucre Lechote y yo les explicaré el primer paso que tenemos que seguir para hacer estas pruebas. El primer paso es la verificación del nivel de líquido refrigerante. Si el líquido del nivel de refrigerante es bajo, es porque presenta fugas, ya sean internas o externas. Si son externas, se puede ver con una inspección visual. Puede estar en el motor o debajo del piso, que serían manchas o derrames. Y si es interna, si presenta, bueno, si sale humo blanco del escape, es porque, o también si sale gotas de agua del escape, es porque en este caso la fuga vendría del cilindro. Y si sale sustancias lechosas, es porque la fuga sería dentro del sistema de lubricación. El segundo paso es verificar la hermeticidad del sistema de refrigeración. Vemos que tenemos los componentes, el tanque, la manguera o las mangueras y abrazaderas. Las abrazaderas y las mangueras tenemos que, bueno, sobre todo en estas mangueras tenemos que ver que no tenga o que no presente fugas. En los componentes del motor, ¿no? Ya sea en el ventilador, en la bomba de agua, en el termostato, sobre todo en las mangueras abrazaderas. Buenas, mi nombre es Belisario Díaz Reyes Álvaro. En esta oportunidad vamos a explicar sobre la prueba de presurización del sistema de refrigeración. Bueno, este es el radiador. Primeramente, para hacer esta prueba debemos de tener algún indicio, alguna duda de que nuestro sistema de refrigeración tiene alguna fuga. Entonces, para esto debemos de ir a lo que es a nuestra bomba, a nuestro instrumento. Bueno, esta es nuestra bomba de presurización, con lo que vamos a hacer las pruebas, ¿no? Como entendemos, tenemos lo que es la tapa de presurización, ¿no? La tapa del radiador. Esta tapa es quien presuriza lo que es el sistema de refrigeración. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿no?, ¿cuánta presión vamos a meterle a esta tapa para saber si es que posee lo que es fuga o no? Como vemos, acá tenemos lo que es cuánta presión vamos a meterlo, ¿no? Como vemos, tenemos el 0.9, es cuánta presión le vamos a meter, pero en bares. Luego tenemos acá en 88 kilopascales, y también cuánta presión le vamos a meter. Entonces, procederemos a hacerlo, ¿no? Solo es conectar, este es un procedimiento fácil. Entonces tenemos que primero acá darnos cuenta, ¿no? Este es un manómetro que nos indica tres partes: parte verde, parte rojo con blanco y parte roja. La parte verde es para para presurizar, para ver la presión del sistema. Luego la parte roja con verde, ese ya es, mejor dicho, roja con blanca, es para ver cuánto, si es que posee lo que es alguna fuga, lo que es el sistema. Entonces le metemos presión, como dijimos, es de 0.9 bares, ¿no? Le metemos presión. Bueno, esa sería la prueba, ¿no? Para ver si es que posee lo que es alguna fuga nuestra tapa, ¿no? Nuestro tapón. Buenas tardes, mi nombre es Zapata Laura David. Vamos a continuar con el paso número 3, que es la inspección de todos los elementos del sistema de refrigeración.
Para eso nosotros tenemos que seguir una serie de pasos y vamos a empezar con el depósito del compensador. Y tenemos que nosotros realizar una inspección visual del compensador. Debemos cerciorarnos de que no existan daños mecánicos, ya sea abolladuras, golpes, dobladuras como por ejemplo como estas. También las mangueras deben las mangueras y las abrazaderas deben estar en buen estado, deben ser herméticos. Luego pasamos a la tapa de presión. Para la tapa de presión también realizamos una inspección visual. Retiramos la tapa, pero es muy recomendable que la tapa no debe retirarse cuando el motor o cuando el líquido refrigerante esté caliente. Verificamos, acá nos indica de cuántos PSI es la presión, entonces nos dice que es de 13, cada uno tiene sus diferentes medidas o datos. Para eso nosotros damos una inspección visual de la tapa de presión y podemos descartar si la tapa aún funciona o sirve o se puede reparar. Por ejemplo, en este caso la tapa no se encuentra en tan buen estado, entonces si encontramos un caso de esta tapa ya no sería necesario realizar la prueba, directamente deberíamos cambiarlo o reemplazarlo por otra tapa. Pero otro paso que deberíamos tomar en caso si no se ve tan dañado, entonces deberíamos realizar una prueba con un equipo de prueba de la tapa. Vamos continuando con la prueba de tapa de presión. En este caso la tapa tiene valor de presión y de depreciación. Para nosotros comprobar que sí está en correcto funcionamiento, tenemos que comprobar con esta bombilla de presión. Debe indicarnos una presión de 88 kilopascales y en correcta conexión, y debemos seleccionarlo acá en pressure y bombeamos. Podemos comprobar que no aumenta y no llega a 88, más o menos llegó a 50. Entonces nosotros podemos deducir que la tapa de presión no se encuentra en un buen estado, entonces sería reemplazarlo por otra tapa. Y en caso si nos indicara unos 88 o más menos, deberíamos realizar también la prueba en vacío. En este cambiamos en vacuum y realizamos que no debería marcar nada de presión, debería estar en 0. Eso sería si en caso de que estaría bien la tapa de presión. Y otro de los puntos que vamos a realizar es el del radiador. En caso del radiador nosotros debemos dar una inspección visual. Y también una limpieza exterior e interior. Para eso nosotros, como lo realizamos, tenemos presurización con aire presurizado. Tenemos que hacer de adentro para afuera. Ya en ese caso tenemos que ver si él está absorbiendo o está botando el aire. De este modo nosotros comprobamos que limpiamos todo el radiador, que no tenga contaminantes, mosquitos o alguna otra partícula que esté obstruyendo. También debemos fijarnos acá. Estos son los que generan el efecto Venturi. No deberían estar dañados. Acá se observa que están dañados, entonces eso estaría perjudicando y no nos estaría dando un buen resultado. Y ya, vamos a continuar con mangueras y abrazaderas. En caso de mangueras y abrazaderas, nosotros debemos fijarnos que deben estar en buen estado, que no deben presentar daños mecánicos, que deben estar en un buen estado, que no debería estar tan suave las mangueras. En este caso sí se puede observar que sí está bien. Las abrazaderas deben estar en un buen estado.
y que tenga una buena hermeticidad. Esto podría ocasionar un daño grave al motor en caso si se malograra. Si vemos que las mangueras presentan grietas o están resecas, lo más adecuado en este caso es reemplazarlo, cambiar por otro nuevo y las abrazaderas y todo el conjunto, todo el juego. Ya, ahora continuamos con el ventilador. Ya, existen dos tipos, uno que es mecánico y el otro es el de... Bueno, el mecánico presenta un tipo de material de metal. En este caso nosotros damos una inspección visual de todos los componentes, que los álabes estén sujetos, no debe faltar pernos o no deben estar desacoplados y no debe estar sueltos ni doblados. En caso de estos de plásticos, deben estar también en buen estado, no debe faltar partes, no debe existir rajaduras. Prácticamente lo que tenemos que hacer es dar una inspección visual pero minuciosa a cada uno de las partes y de los álabes. Ya, la otra prueba es inspección de la bomba de agua. En este caso nosotros damos una inspección visual que no presente derrames, goteos o fugas del refrigerante. Tenemos que mirar todas las mangueras que presenten una buena hermeticidad, y también en las bombas no debería existir juego axial ni radial. Y otro de los puntos es que no debe presentar ruidos extraños la bomba, porque ya en ese caso ya teníamos que desmontar y realizar el mantenimiento adecuado o las inspecciones que nos indica el fabricante. Bueno, continuamos con inspección de todos los elementos. En este caso vamos a hablar del termostato. Primero lo que tenemos que hacer es una inspección visual del termostato, que se encuentre en un buen estado, y si aprueba la inspección visual o pasa al siguiente, entonces ahí es donde debemos realizar una prueba de apertura. En caso que no pase la inspección visual, prácticamente ya tendríamos que cambiar el termostato. Para eso nosotros diseñamos un plano cartesiano donde el grado de inicial, y esto tiene que estar en milímetros, donde es un rango de 10 a 12, y en grados es a 10 grados centígrados. En este caso nos fijamos cuánto es el inicio de apertura, es 82 grados centígrados, entonces avanzamos en 2 es más menos 2, y luego graficamos de cómo está la prueba de apertura de nuestro termostato, y eso lo vamos a realizar con una prueba. Continuamos con el procedimiento del termostato. Ya una vez ya superado la inspección visual, entonces pasamos a realizar la prueba de apertura. Vamos a utilizar el pirómetro y sonda de temperatura para ver la temperatura del refrigerante. En este caso nosotros tenemos que medir primero cuando está cerrado prácticamente el termostato, nos debe indicar una medida. Entonces es 56.3 milímetros. En este caso, ya una vez que ya encendemos nuestra cocinita eléctrica y esperemos que llegue a 82 grados. De 82 grados, desde ahí es donde se apertura abrir el termostato. Y para eso vamos a comprobar con sonda de temperatura. No, chocando lento. Y una cosa también, la punta o la pinza de sonda no debe chocar con el metal y debe estar más o menos en el medio del refrigerante. Entonces tenemos que esperar que llegue a 82 y ahí es donde debe aperturarse el termostato. 80. O sea, cuando llegue a 82 lo quita. Ah, ¿tú lo mides? ¿O? Cuando llegue a 82 lo quita. Ya. ¿Y explicas? Ya llegó a 1.82. Estoy grabando. No. Listo. Una vez que haya llegado a la apertura el termostato, nosotros realizamos la medida y también nos marca la misma medida, 56.3, que está en lo correcto. Porque ahí es donde se inicia la apertura del termostato.
Y luego medimos en 84. Ya. 84. Debe ser rápido. Nos mide 56.3 también. Listo. 86. Tiene que ser rápido. Nos mide 56.4. Bien, igual. Esa se la hacemos con la búsqueda, pues allá con esa chapa. 88 nos mide. Tiene que ser rápido. Ponle pausa, no me llama. Intentaremos saquemos grado. Ya, así finalmente lo hicieron. Ya, así finalmente realizamos la... No, tiene que ser 92, ¿no? Una vez que llegue ya a 92, que llegue a 92 y ya indica. Es que no vamos a poder medir. No está grabando, ¿no? No. Espera. Yo me encargo de datos porque necesito un guante para agarrar y para que sea fijo bien y sea rápido. ¿Bien? Sube despacio, creo que está bajando. Ya está hirviendo, ya, man. No llega ni a 92, ¿no? ¿Ha bajado no? Ya está subiendo. Me avisa si avanza 92. Líder. ¿Se llama líder, gente? ¿Se llama líder? Sí, Se apellida líder, los pues. los encargados de ahí. Ya. 90 y... Espera. Casi. Está. Uy, se va a caer. Está muy caliente, dice. Uno. Ya me está asustando. Se bugueó. O no llega al 92. No, tiene que llegar a 100. Bueno, acá no llega. En Arequipa, ¿cuánto? Ahí está. Ya. Una vez que llegue a la máxima apertura, realizamos la medida. Apagarlo la cocina. Pausa, ponlo. Dale pause. Eh, 68. 67.3. Ya, bueno, eso sería toda la comprobación del termostato que se encuentra y finalmente luego vamos a graficar de cómo queda. Bueno, en sí debería ser gradual o debería ser uniforme la gráfica de termostato. Soy alumno Daniel Fernando Champiquetá de la carrera de gestión de mantenimiento y maquinaria pesada y procederemos a hacer la prueba del análisis o obtener una muestra para hacer el análisis del líquido refrigerante y mandarlo al laboratorio. Bueno, para la prueba usaremos una bomba de presión por aspiración, una manguera que es descartable, solo es un único uso de una sola vez. Y bueno, procederemos a obtener el líquido refrigerante directamente desde el radiador. Para el radiador pues abrimos esta tapa, se presiona y se dirige y se levanta. Esta es la tapa del radiador. Ahora lo que hacemos ahora es introducir la manguera a cierto punto. Luego introducimos aquí en nuestra bomba de vacío. Hasta acá, que esté sobrepasando 1 centímetro o 15 milímetros. Cerramos bien esto para que no se suelte de esta parte. Uy,
y procedemos a conectarlo con nuestro frasco. Bueno, ahora lo conectamos a nuestro frasco. Le damos vueltas. Tenemos que hacer aspiración. Tenemos que hacer aspiración, jalar, para que se absorba desde lo que es dentro del radiador y entre nuestro frasco. Bueno, con el procedimiento que hicimos vemos que se llenó. Tenemos que llenar en sí las 3/4 partes del frasco, pero como que el líquido dentro de nuestro radiador no es suficiente, solo llenamos la mitad de esta ocasión. Bueno, eso sería todo. Procedimiento de esto, etiquetamos lo que es el frasco y lo enviamos al laboratorio. Una vez separamos lo que es nuestro frasco con el líquido, lo cerramos rápidamente para evitar que haya contaminación dentro de nuestro líquido refrigerante. Y ahora procedemos a etiquetarlo. Una vez lo tengamos etiquetado, lo mandamos al laboratorio, pero también tenemos que tener mucho cuidado con nuestra bomba, porque al momento de extraer el tubo está contaminado por los líquidos que han quedado dentro del cable, por lo cual se hace de forma rápida, siempre en esta posición mirando para abajo lo que es nuestra bomba, y se extrae de forma rápida para evitar que se contamine también por dentro de la bomba, porque limpiarla es complicado y es una gran cantidad de tiempo la que se usa el desarmar esta bomba y limpiarla. Eso sería todo de parte mía, muchas gracias. Bueno, continuando con lo que es la etiqueta del frasco obtenido en las muestras, lo que hacemos una vez de extraído el líquido es siempre limpiar el frasco para que no se vea irregular al momento de colocar etiqueta, ya que puede despegarse y no puede llegar información correcta hacia el laboratorio. Llevamos el frasco y procedemos a pegarlo, a pegar una etiqueta que ya viene con una pequeña cinta adhesiva acá atrás o un pequeño componente adhesivo que se adhiere directamente a lo que es el frasco. Una vez realizado este proceso, como lo vemos acá, mandamos el frasco a lo que es el laboratorio para que hagamos análisis respectivos con el líquido refrigerante y así ver qué tipo de contaminación han presentado, qué tipo de deformidad acerca de su composición química se presenta. Bueno, respecto al líquido refrigerante, esto sería todo. Muchas gracias. Saludos cordiales, mi nombre es Yosimar Quispe Valencia y continuando con las comprobaciones en el sistema de refrigeración, vamos a hacer las pruebas para el líquido refrigerante en el taller. Para esto se hace una inspección visual, vemos si no tienen partículas o escombros y aparentemente está ok. La siguiente prueba es una prueba de tacto, por ello vamos a sacar un poco de muestra y comprobamos su densidad. Esta densidad debe ser similar al refrigerante nuevo. También comprobamos el olor. Y sí tiene olor a nuevo. La siguiente comprobación es usando el instrumento del refractómetro. Para hacer uso de esto tenemos que agregar una gotita de la muestra lo cerramos y miramos las escalas. Contiene 3 escalas, uno es para el fluido de la batería, es decir, los electrolitos, el otro es para la línea de agua y finalmente tenemos la escala que nos importa, la cual es la del etilenglicol. Mientras mayor sea la concentración de etilenglicol o propilenglicol, menor será el punto de congelación del refrigerante. Y entonces eso nos determina para saber si el refrigerante está en buen estado o es necesario reemplazar o drenarlo. Gracias. Continuando con las comprobaciones del sistema de lubricación, vamos a continuar con el paso número 7, que es tomar medidas de temperatura antes y después del radiador y antes y después del termostato.
temperaturas antes del termostato. Recordemos que tiene que ser a la misma distancia, al mismo material y el mismo presión. Nos marca una foto. Luego, después, antes del radiador, primeramente hallamos estas temperaturas para ver si es que el termostato está trabajando antes del radiador. Después estas temperaturas nos ayudan a determinar si es que el radiador presenta obstrucciones internas o externamente. Si se presenta externamente, pues la tapa del radiador se levantaría y el flujo seguiría con la misma temperatura. Gracias.